Hola queridos amigos de Kabbalah Internacional, estamos una vez más aquí con Mario Sabán. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, fantástico. Gracias por acompañarnos otra vez más aquí. Gracias a ti. Vamos a tratar en esta oportunidad el tema del mal, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo en una primera parte y luego haremos un vídeo con posterioridad para seguir profundizando en el tema. Y antes de que comencemos el diálogo, me gustaría leer un texto que está en tu libro, aquí, Las estrategias del Satán, el mal desde la Kabbalah hebrea, con el cual comienzas el libro en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Dice: formó la luz y creó las tinieblas, hago la paz y creó el mal. Yo soy Dios que hace todo esto. Isaías 45, 6. Así es. Es el versículo que has leído del texto bíblico. Para mí es la llave maestra de toda la concepción del mal. Fíjate que este versículo que has elegido, ¿y por qué digo llave maestra? Porque lo que está diciendo Dios en palabras del profeta Isaías es: yo creo el mal. Es decir, soy responsable del mal que existe. Y aquí tenemos una cuestión, porque siempre, sobre todo aquellas personas que vienen de la raíz del cristianismo, tienen una idea del Dios bondadoso. Correcto. Cuando, bueno, habría que pensar si un Dios muy bondadoso hace que su hijo sea muerto en la cruz, lo cual no sé cuánta bondad tampoco tiene este Dios. Pero en realidad, Dios realmente no es bondadoso, es Dios. Es decir, cuando alguien dice Dios es amor, lo está limitando al amor. Entonces quiere decir que cuando sucede algo malo, uno se vuelve ateo, porque dice Dios no hizo nada para ayudarme, porque si Dios es amor y existe el mal, quiere decir que hay algo que existe en la realidad que no fue creado por Dios. Eso está desmentido completamente en este texto de Isaías que has leído. El profeta Isaías dice, en boca de Dios, de alguna manera, Dios entra en Isaías y dice: yo he creado el mal. Entonces aquí te das cuenta de que empieza a tener lógica el libro de Génesis. Porque en realidad en el libro de Génesis la representación es el serpiente. Digo el serpiente y no la serpiente porque en hebreo es el Nahash, es masculino. Y es el serpiente, el Nahash, el que lo primero que sabemos es que fue creado por Dios. Porque si todo es creado por Dios, ¿qué pasó con la serpiente? ¿Andaba por ahí y se creó sola? No se creó sola. Entonces, primera cuestión. El serpiente o la serpiente es un animal creado por la divinidad en representación del mal. Y entonces aparece y en principio no se mezcla, está ahí. Quiere decir que lo que podríamos decir que el mal estaba dentro de la estructura del cosmos, dentro de la estructura del universo, pero todavía no había hecho puente en el ser humano, sino a partir de lo que sabemos de la narrativa de que había que comer un fruto prohibido. No dice la manzana, eso fue un invento de San Agustín. Nosotros creemos en la tradición judía que fue probablemente la vid, ¿ok? Lo que fue el fruto prohibido, lo cual tiene más lógica, ¿no? Es como que se alcoholizaron en el jardín del Edén. Pero bueno, más allá de la cuestión, yo diría narrativa, anecdótica, lo importante aquí es qué subyace detrás de toda esta situación. Es decir, ¿qué pasa aquí detrás de todo esto? Porque si Dios creó el mal, Dios es malo. No, Dios no es bueno ni malo. Dios es Dios. Y creó el mal por una función. Y la función, de alguna manera, es que primero creó un mundo imperfecto. En un mundo imperfecto tiene que haber mal, porque si el mundo sería perfecto, el mal no podría entrar ahí. Y luego que nuestro trabajo en este universo tiene que pasar a través del mérito y a través de los obstáculos. Quiere decir que si yo tengo un profesor que me exige mucho para dar una materia y creo que este profesor es satánico porque me está causando un malestar por la exigencia que tiene, gracias a este profesor yo estoy creciendo
indudablemente porque tengo una exigencia. Entonces, lo que pasa en el sistema es que el mal se creó porque tiene una función. Por supuesto, cuando uno tiene un dolor producto del mal, no es ninguna gracia el concepto que estamos trayendo, porque es un concepto que no nos quita el dolor. Es decir, hay dolor, queda claro. Pero la cuestión es, ¿por qué existe el mal? Es decir, ¿por qué en este texto podemos decir que Dios es responsable del mal? ¿Por qué insufla el mal? ¿Qué situación tiene? ¿Por qué motivo? Porque hay otro texto de Isaías que está, si no recuerdo mal, en el 25:8, que dice: y terminaré con el mal y la muerte para siempre, en el mundo del futuro, en la era mesiánica, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo te pongo el mal, pero cuidado, esto no va a ser para siempre, porque en algún momento yo voy a traer al mal y lo voy a degollar, dice. Voy a traer el mal y la muerte y lo voy a terminar. Entonces quiere decir que el mal tiene una función temporal. Es decir, nos está ayudando un tiempo y cuando cumpla su función va a desaparecer. Claro. La primera cuestión es, en un mundo imperfecto, este mal nos desafía de alguna manera a tratar de comprender en qué nos está desafiando. Tomemos un ejemplo. Tomemos un ejemplo de antes de comer del árbol y sigamos la narrativa del Génesis. Se dice que estaban en el jardín de Edén, del Edén Adán y Eva. ¿Ok? Adán y Jabá, como decimos a Eva en hebreo, estaban en el jardín de Edén. ¿Qué hacían en el jardín de Edén? ¿Estudiaban? No. ¿Trabajaban? No. El jardín de Edén no era el paraíso. Porque la palabra paraíso viene del griego. El jardín de Edén era el limbo. Esa gente no hacía nada en todo el día. No tenía ningún deseo de hacer nada. Estaban en una especie de sinsentido de vida. Es decir, la gente cree que eso era el paraíso, pero eso era más que el paraíso, el infierno. Porque no había nada que hacer ahí. Estaban desnudos, dos personas que no sabían qué hacer con su vida. No procreaban, no hacían su casa, no estudiaban, no trabajaban. ¿Pero qué hacían ahí? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que esta idea de que el jardín del Edén es el paraíso es una idea que no es correcta. El jardín del Edén no era el paraíso. El jardín del Edén era el limbo. Todo lo que en el jardín de Edén Adán y Eva tenían no era por su propio mérito. Era porque lo recibían gratuitamente, y eso en Cábala lo llamamos pan de la vergüenza. El que recibe algo sin haberlo trabajado no tiene mérito. Es como recibí una herencia, ¿y qué? ¿Yo trabajé por la herencia? No, me vino la herencia. Ahí había como una herencia completa. No tenía nada que hacer todo el día. Entonces, cuando los expulsan del jardín de Edén, ahí se dan cuenta que ahora hay que trabajar, que ahora hay que estudiar, que ahora hay que transformar, que ahora hay que crear, que ahora tenemos que... Pero claro, ahora sí, todo esto tiene un sentido. Todo esto tiene un sentido. Antes, en el Gan Eden, en el jardín de Edén, nada tenía sentido. Estaban ahí sin sentido. Sin sentido lo que hacían ahí. Eran una especie de marionetas de Dios, donde eran una especie de dos inútiles, como marionetas de Dios sin hacer absolutamente nada. Por eso era el limbo, y el limbo es el infierno. Porque en realidad, ¿cuánto tiempo se puede estar en esa situación? Por lo tanto, cuando entra la serpiente, en realidad empezó la fiesta. Cuando viene la serpiente les dice, ¿saben qué? Hay otro mundo. Hay otro mundo donde van a conocer lo que es el bien y del mal, donde van a tener conciencia de lo que está pasando aquí. Porque ustedes dos son dos ignorantes, que ignoran la realidad. Ustedes cuando coman van a conocer del conocimiento. Y fíjate lo curioso, Nacho, de todo esto. Cuando comen del árbol del bien y del mal. En realidad, parece ser como nos vendieron los conceptos, es que comieron solo del árbol del mal. Es como que, en realidad, qué mala que es la serpiente, porque comieron del árbol del mal. No, señores. ¿Y por qué no es buena la serpiente? Porque comimos del árbol del bien y del mal. ¿Por qué del árbol del bien y del mal nos seccionaron el bien? Es decir, la serpiente no fue 100% mala, porque en realidad había un 50% de bien que nos estaban dando también. Es decir, podíamos ver que era bueno y que era malo, podíamos discernir, podíamos aumentar el nivel de conciencia. Entonces tenemos que revisarlo todo. ¿Quién en la tradición nos impuso de que ese árbol era del mal? Ese árbol no es del mal. Dice el texto bíblico que ese árbol es el del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que la serpiente nos condujo al conocer el mal, pero nos condujo a conocer el bien, que tampoco lo sabía Adán y Eva el bien. Quiere decir que no es solamente del mal. ¿Por qué motivos se instauró de que ese árbol era del mal? No es del mal. Entonces,
no podemos decir que la serpiente nos introdujo en el mal. El serpiente nos introdujo en la conciencia del bien y del mal, en el conocimiento del bien y del mal. Y no puede ser condenada la serpiente, porque la serpiente no puede ser condenada por habernos llevado al nivel de conciencia. Primero, porque la serpiente es un instrumento divino creado por Dios. Por lo tanto, primera cuestión, la serpiente no es un ente aparte de la divinidad. Dios crea a la serpiente y le introduce. No la introduce solo para producir el mal, la introduce también para dividir el bien y el mal. Y saber que está mal frente al bien, por lo tanto, hay algo bueno en haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, todo esto hay que tratar de explicarlo, porque tantos siglos de tradición distorsionada hacen que las personas crean, y se repite, era un ángel caído. ¿Era un ángel caído el que te hizo conocer también el bien? Este no es un ángel caído, este de caído no tiene nada. ¿A dónde se cayó este ángel? Yo no lo veo muy caído. Además, quiere decir que el ángel caído, Dios no lo puede rectificar, se cayó porque Dios quiso que se caiga. Es decir, que en realidad, si Dios es omnipotente, porque si decimos que es totalmente autónomo Satán y Dios no tiene poder sobre él, implica que Dios no es omnipotente. Es omnipotente en todo e impotente con Satán. Con lo cual es una cosa como de locos. ¿Cómo vamos a declarar a Dios impotente con Satán? Tenemos que partir de la base que tiene omnipotencia. Y si tiene omnipotencia, está dirigiendo a Satán para su función. Ahora, la segunda parte es, ¿cuál es la función del mal entonces? La función del mal es nuestro crecimiento a nivel de conciencia. Claro. El bien, en definitiva, no es no tener un problema, sino saber cómo superarlo, ¿no es cierto? Claro, y el mal es como todavía no poder superarlo. Es decir, el mal es un obstáculo que tienes ahí que tú no sabes cómo superarlo. Sí, correcto. Y cuando lo sabes superar, entonces es el bien. Pero fíjate, ¿no? Es decir, este obstáculo está ahí para que tú cuando lo superes, ¿qué sucede cuando lo superas? Cuando lo superas, entras en otro nivel de conciencia. Es decir, subes el nivel de conciencia cuando superas el obstáculo. Si no tuvieras obstáculo, no puedes aumentar el nivel de conciencia. Sí, en definitiva es una función que obra en pos del bien. Es que el mal, nosotros en la Cábala no lo llamamos oscuridad, lo llamamos luz oscura. Entonces es todo luz. Claro. Entonces, claro, cuando tú le dices es todo luz, ¿cómo es todo luz? Hay gente que dice, no es todo luz. Y sí, ¿por qué en la tradición lo llaman Lucifer? Porque en realidad es un ángel de luz. Lo que pasa es que es un ángel de luz que juega con la oscuridad para que veas la luz. Es decir, que ahí está el tema. Es decir, parece que es oscuro, pero en realidad es una oscuridad que está al servicio de la luz. Toda la oscuridad está al servicio de la luz. Claro, si no tiene sentido la oscuridad. La luz. No, y además porque no tiene sentido la oscuridad. No solamente para que se manifieste la luz, sino porque la oscuridad en sí misma no tendría función. Entonces, la situación que se produce aquí es que uno tiene que ver todo este funcionamiento del mal desde un punto de vista de la unidad raíz del monismo, ¿no? Es decir, no puede existir alguien que diga, bueno, soy monoteísta, pero creo en que hay un ángel caído completamente insurgente, que nadie lo puede controlar, y un Dios que se le escapa, y este rebelde va por ahí haciendo de las suyas. Entonces, cuando tengo el mal, es Satán, y estoy diciendo, quiere decir, Dios, no me ayudaste por algún motivo. Claro, en definitiva, esa dualidad, ¿no es cierto?, que se produce teniendo una concepción de que Dios no es, digamos, el infinito unificador, no quiero ser polémico, ¿no?, pero es un politeísmo encubierto, ¿no? Dios es bueno, Dios es malo, bueno, Dios bueno, Dios malo. En principio, sin llegar al politeísmo, ya es dualismo. Es decir, dualismo es en el momento en que es como que tenés dos poderes, ¿no? Un poder del mal y otro poder del bien. Bueno, fíjate, el maniqueísmo, ¿no? Que el maniqueísmo en el Imperio Romano, en los primeros siglos del cristianismo, fue una religión que casi toma el poder del Imperio Romano. La gente era muy maniquea. Y el cristianismo, en cierto modo, terminó muy influenciado por el maniqueísmo. El análisis que tiene el cristianismo del concepto del Satán dentro de la tradición cristiana es muy maniquea, muy dual. Por ese motivo, rompe el monoteísmo en este punto. Pero porque había que ganarle al maniqueísmo y había que ser algo maniqueo para llegar a tal punto
que seguramente gente que proviene de la tradición cristiana sabe que a veces al Dios del Antiguo Testamento se lo denominaba el Dios del temor y al Dios del Nuevo el Dios del amor. Sí. Entonces, claro, tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Hay algo muy raro. Hay dos dioses, ¿no? Sí, exacto. Es decir, está el Dios del temor y luego aparece el Dios del amor. Sí. Pero acá no hay dos dioses, acá se supone que hay uno. Entonces, ese uno tiene el amor y tiene el temor. Cuando tú declaras que Dios es solo amor, tenemos un problema muy grande, porque todo lo que no es amor entonces no es Dios. No, lo que no es amor también es Dios, a pesar de que nos cueste reconocerlo. No porque lo diga yo, lo dice el texto de Isaías. Claro, claro, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, hay una tendencia a tener una interpretación humana de lo que es el concepto del bien y del mal, que se aleja, digamos, de una realidad muchísimo más amplia, ¿no? Y sobre todo porque hay todo un problema luego que aparece sobre todo con San Pablo, en que la redención del mal viene por la muerte de Jesús en la cruz. El cristianismo está muy atrapado en el concepto del mal porque si no, no hay redención en la cruz. Y si no, no funcionaría la teología de Pablo. Pero si uno se va de la teología de Pablo, digamos, entiende perfectamente el concepto del mal unificado con el bien. Pero claro, digamos, el tener una teología como la paulina complica, yo creo, el dualismo. Es decir, necesitas el mal como muy vigente para que de alguna manera alguien te absuelva, alguien te perdone. Ahí hay toda una trama teológica bastante peligrosa, porque en realidad tanto el bien como el mal vienen de Dios. Uh-huh. Bueno, y terminando, digamos, con un refrán popular del famoso dicho de no hay mal que por bien no venga. Así es, así es. Que decían las abuelas. Así es, ¿no así es. Las abuelas eran sabias. Eran sabias. Así es. Bueno, Mario, pues muchas gracias. Un placer, Nacho.